Vivimos en un colectivo muy cambiante. Con el tiempo, nos hemos convertido en una sociedad muy dinámica en este sentido. Todos estos cambios se han centrado, prácticamente, en la imposición de ideas. El problema con las ideologías es el sectarismo que esto conlleva. Una polarización alarmante, que si no se piensa como el otro, o si en el peor de los casos, piensas, entonces eres un fóbico, tanto de un lado como el otro. Las fobias son trastornos mentales, es decir, que si no piensas como un extremo u otro, entonces la contraparte te tildará de enfermo mental. Una interesante propuesta realizada por minorías actuales, donde el sentimiento es lo que vale, el cómo te sientes, no el estar, no la razón. Pensar está prohibido, muy orwelliano todo. La llamada sororidad parece ser muy selectiva. El feminismo actual solo apoya a las feministas que se identifican con sus ideas. Las otras mujeres no gozan del mismo beneficio de la sororidad si piensan diferente. Muchas mujeres no se sienten identificadas con estos movimientos de ideas medievales, donde pensar se está prohibiendo y deben tragarse esos discursos de patriarcado y de ideas retardatarias que en la realidad distan de la verdad. Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención fue un artículo de análisis de un tal Raven Smith en relación a la comidilla escandalosa del juicio de Johnny Depp con Amber Heard. Él comenta que se debe creer en Amber Heard porque es mujer, como si las mujeres no mintiesen o si no fueran malas. La verdad es que todas las personas mienten. Nada tiene que ver el género o la feminidad con esta premisa. Sin embargo, no hay verdades subjetivas. Existe solo una verdad, no la relativa de mi verdad o tu verdad, solo una, y las demás son opiniones. Y lo cierto es que todas las personas mienten. No porque se es mujer, no se miente. Pues bien, a propósito de esto, quiero contar 3 historias de mujeres que, además de mentirosas, fueron malas, muy malas, sin tomar en cuenta de que no tenían las libertades de las que gozan hoy las mujeres. Yo soy Hassan y esto es Logos. Comenzamos. Leonardo Cianciulli, conocida como la Jabonera de Correggio, por haber asesinado a 3 mujeres entre los años 1939 y 1940, convirtiendo sus cuerpos en jabón y pastel de té. Nacida en Montella, en 1894, tuvo una infancia difícil y una vida llena de altibajos. A la edad de 23 años, se casa con un oficinista llamado Rafael Pensardi, pero sus padres no aprueban el matrimonio, pues ellos querían que se desposase con otro hombre. En 1927 fue encarcelada por fraude y al salir de la cárcel se muda a Lacedonia, donde un terremoto destruye su casa. Tuvo 17 embarazos durante el matrimonio, perdió 3 de los niños y 10 murieron de diversas formas siendo aún niños. Por ello se mostró muy sobreprotectora con los otros 4. Fiel seguidora de algunas creencias poco ortodoxas, llegó a la conclusión de que su hijo Giuseppe necesitaba protección al inscribirse en el ejército italiano y partir a la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, resolvió que esa protección requería sacrificios humanos, y así mató a 3 mujeres allegadas clientes suyas, quienes la buscaban para pedirle ayuda. Faustina Setti fue una mujer que le pidió ayuda para encontrar marido. Cianciulli le habló de un candidato en las afueras, concretamente en Pola. Le comentó que no dijera nada a nadie
y que escribiera a sus familiares y amigos y que se fuera sin decir nada y que ella, Cianciulli, les enviaría las cartas después para que supieran que estaba bien. En vísperas de la partida de Faustina, Leonarda la visitó y le ofreció una copa de vino con somnífero. Cuando ésta se durmió, la asesinó con un hacha y cortó el cadáver en partes y guardó la sangre en un bol. Con el cuerpo hizo jabón y con la sangre pastel de té que les ofrecía a las mujeres que iban a visitarle y a pedirle ayuda, así como a Giuseppe. Francesca Soavi se convirtió en su segunda víctima. Esta fue a donde Leonarda para que le ayudara a conseguir empleo, y esta le dijo que le había conseguido uno en Plasencia como maestra de escuela. También le dijo que le escribiera a sus familiares y amigos, pero esta vez desde Correggio, con detalles de su viaje. El día que Francesca se iba a marchar, el 5 de septiembre de 1940, Francesca fue descuartizada viva. Virginia Cacioppo fue su última víctima. Con la noticia de que le había conseguido trabajo como secretaria de un empresario en Florencia, aplicó la misma táctica, que no le hablara a nadie del trabajo. En la mañana del 30 de septiembre de 1940, le ofreció un vino con estupefacientes y la asesinó. La cuñada de Virginia sospechó que su desaparición no era algo normal. Además, la había visto entrar a la casa de Leonarda y que jamás salió. Se abrió una investigación, pero la asesina no soltaba prenda. Los detectives se decantaron por pensar en que Giuseppe era el perpetrador y Leonarda confesó los crímenes con todos los detalles para demostrar la inocencia de su hijo. Fue sentenciada a 30 años de prisión y 3 años en un asilo para criminales. Murió en ese asilo criminal para mujeres el 15 de octubre de 1970. Dorotea Gray Puente. Nacida en 1929, fue una asesina en serie a quien se le atribuyen más de 9 muertes y que solo fueron demostradas 3 en el juicio. Tuvo una infancia atribulada, marcada por la muerte de su padre a causa de una tuberculosis cuando ella tenía 8 años de edad y la muerte accidental de su madre un año después, en 1938. Se casó en 1945 a la edad de 16 años y tuvo 2 hijas a las que dio en adopción. En 1948 quedó nuevamente embarazada, pero perdió al niño. El esposo la dejó y Dorotea se sintió humillada. Es por eso que mintió sobre el matrimonio y dijo que su esposo había muerto de un ataque al corazón. Los cheques del seguro de su esposo, que le llegaron por esa noticia, los trató de cobrar y fue condenada a prisión por fraude. Cumplió solo 6 meses y salió embarazada nuevamente de un hombre que apenas conocía. Pero la niña que nació fue dada en adopción. Se casó nuevamente en 1952 con un sueco. El matrimonio, según, es bastante turbulento. En 1960 es detenida solo 90 días por administrar un burdel y pocos días después de salir es condenada de nuevo a 90 días, pero esta vez por vagancia. Y aquí comienza una espiral de crímenes cada vez más graves. En 1966 se divorcia de Johansson, el sueco, y se casa con Roberto Puente, 19 años menor que ella, matrimonio que solo dura 2 años, y se hace cargo de una casa de 3 pisos con 16 dormitorios. Es aquí donde comienza a arrendar los dormitorios a personas mayores, con discapacidades o a personas problemáticas. Les robaba el dinero de sus pensiones desde la correspondencia que ella misma administraba, y aquel que no estuviese de acuerdo, los mataba. Posteriormente asesina a su esposo y contrató a un hombre de apellido Flores para que le construyera una caja donde presuntamente iba a meter libros y basura. Flores accede y la ayuda a transportar aquella caja, una vez sellada, y la arroja en un río. Un pescador vio aquella caja y llamó a la policía. Se tardaron 3 años en poder determinar de quién era el cadáver encerrado en la caja. Gray continuó con su operación geriátrica hasta que uno de sus colaboradores más cercanos, un tal Jefe, desapareció poco después de instalar una losa de hormigón en el patio trasero de la casa. En 1988, la policía comienza a investigar la desaparición de Álvaro Montoya,
un esquizofrénico que solía ir al refugio. Allí lograron observar tierra removida y aquella losa de hormigón. Indagando un poco más, se descubrieron 8 cuerpos. Gray se hizo responsable de los 9 asesinatos, aunque solo pudieron demostrarle 3. Aquella casa fue denominada la Casa de la Muerte. Fue encarcelada en la Penitenciaría Central de Mujeres de California, en Chowchilla, Condado de Madera, California. Durante el resto de su vida mantuvo su inocencia, insistiendo que todos sus inquilinos habían muerto por causas naturales. Murió el 27 de marzo del 2011 en la misma prisión donde fue retenida a la edad de 82 años por causas naturales. Sofía Shukova. Nacida en Rusia en 1939, fue declarada la asesina serial más anciana de ese país y la extinta Unión Soviética. Cometió sus asesinatos entre el año 2005 y 2019, con 80 años de edad. No tenía educación, apenas sabía leer y escribir y trabajaba como obrera. Se casó y tuvo 2 hijos, pero en el año 2005 su esposo murió y se dice que esto cambió su psiquis, que fue la razón de los asesinatos cometidos. Siendo una señora huraña y amargada, los vecinos comentaban que, a pesar de su mala educación y su hostilidad, les parecía extraño que encontrara tiempo para regalar platos de cosas para los niños locales. A veces también le daba de aquellos platillos a los adultos, generalmente eran de carne. Vivía en Khabarovsk, un pueblo al este de Rusia. Su primera víctima fue una pequeña de 7 años llamada Anastasia Alexenko. Su cabeza se descubrió en un callejón del barrio donde vivían. En ese momento no se sabía quién podía ser el responsable de tal atrocidad, pero nadie pensó que podría ser la señora amargada del barrio. Al parecer, la niña era demasiado ruidosa, así que la secuestró y la tuvo 3 semanas en cautiverio antes de matarla, descuartizarla y hacer comida con los restos. También asesinó a su amiga que tenía 83 años llamada Nina Bakenko y a un conserje de 52 años llamado Vasily Silakhtich. Sofía alude que lo hizo porque el hombre abusó sexualmente de ella, cosa que se demostró después que fue una falsa acusación. Y fue aquel hecho del contraste entre su personalidad, que odiaba a todo el mundo, y su dedicación a la actividad de hacer comida, y que tuviese gestos dadivosos con los demás, regalando aquellos productos cocinados por ella, que encendieron las alarmas. Por esto, los policías visitaron su hogar, donde encontraron restos de órganos humanos en su refrigerador, e incluso un pasaporte que no le pertenecía a ella, sino a Nina Bakenko, quien solía vivir en la casa de ella como arrendataria, pero desapareció y jamás se encontró su cuerpo o alguna señal de vida. Murió en el 2020 por complicaciones del COVID, a la edad de 81 años. Si el video te gustó, déjame tu like y un comentario. Comparte con tus amigos para que me ayudes a crecer. Sígueme en mis redes. Yo soy Hassan y esto fue Logos.